Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla, si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia lo que consigue es alcanzar nuestros objetivos con pasos mucho más grandes. Voy a comenzar vuestra lectura, Géminis, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana especial que abrimos abril y los próximos 3 meses, y si estáis preocupados por lo material, finanzas, trabajo, dinero, la familia, viajes, el tarot y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, donde podremos saber lo que está sintiendo esta persona especial, palabra por palabra, con mensajes muy concretos. Y esta baraja es muy adivinatoria, os lo digo porque yo la empleo en mis lecturas privadas y para mí mismo de uso personal, y siempre nos dice la verdad. Un día os sorprenderéis al saber que esta persona estaba pensando lo mismo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, con 127 cartas basadas en el tarot con los números maestros que muchos veis, el 222 o el 11, el 1010 o algún número en particular. Sabremos qué es lo que está sintiendo esta persona, concretamente qué va a suceder entre vosotros dos y, para mí, lo más importante, qué vais a hacer vosotros para estar en unión, porque es posible. El tarot nos habla de esperanza, de mucha luz y de conquistar nuestro destino, lo que queremos en este mundo. Géminis, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Lo primero que haré será sacar vuestras iniciales en el amor. Quiero que penséis, os imaginéis esa persona estando juntos o que queréis conocer. Algunos me habláis de nuevos comienzos, entonces vuestra opinión y decisión serán correctas. Voy a sacar vuestras iniciales. Géminis, esta persona que os ama puede ser hasta en secreto, un admirador o alguien a quien améis desde hace muchos años. Géminis, en el amor, esta persona especial y estas iniciales para vosotros van a ser estas. La P, nuestro pacto de amor, como si estuviéramos casados desde otras vidas pasadas. Yo quiero darte muchas rosas, hace tiempo que te quiero, amor, y he estado escondiendo mis sentimientos con esta R. La letra A, amor y muchas rosas, regalos para vosotros, y si estuviéramos juntos de nuevo en esta vida y pudiésemos comenzar un nuevo romance. Y la H, porque hemos vivido tiempos muy felices entre nosotros dos. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Tenéis mucha intervención espiritual y además protección divina con esta letra R y A. Amigos, esto es intuitivo y voy a sacaros, Géminis, un número que yo quiero que vuestros guías os den. Géminis, en el amor, este número que os va a guiar esta semana, Géminis, va a ser este y voy a sacarlo y es el número 3. Amparado por Júpiter, el planeta más expansivo, el que nos da la grandeza, es espiritual. También vais a tener glorias y frutos muy materiales. Os van a acompañar muchos guías desde los cielos y otros que están en la tierra para que tengáis esta abundancia de la familia, la pareja. Otros naceréis o tendréis bebés dentro de vuestra propia familia. El 3 es la Santísima Trinidad y da muchísima suerte. Vais a estar con una persona formando una gran familia y como si fuera una emperatriz. Libra, Tauro, Venus, iniciando esta lectura. Y Venus, amigos, es el planeta del amor, de la belleza y del arte. Hay alguien a quien le gustáis, os ama mucho y os ve como esta representación pariendo. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal, los que acabáis de llegar, amigos, y los que empezasteis conmigo. Os quiero mucho a todos. Guardo vuestros nicks, historias en mi corazón. Siempre que puedo respondo, porque yo sé que a veces estáis felices, otras pasáis periodos que pueden ser difíciles y yo quiero estar a vuestro lado. También el tarot, vuestros guías, vuestra familia. Todos podemos hacer que el mundo sea mejor y resplandezca. Conseguimos nuestro destino, aun a pesar de haber alguna serie de baches en nuestra vida. Eso no quiere decir que no podamos continuar. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura, Géminis.
Yo invoco a vuestros guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Con ese 3. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué le depara a Géminis? Alguna persona ha estado escondiéndose de ti, no respondiendo todos los mensajes, haciéndote sentir invisible con esta carta de ghosting. Hay un fantasma, una persona que ha estado muy presente en tu vida y con el cual, o también puede ser una mujer, tú has bailado, pero yo quiero que te quites esta máscara porque va a empezar a haber verdades con esta carta. No todos permanecemos siempre en anonimato o escondidos. Si tu persona huyó de ti, no te dio explicaciones, tiene que venir a solventarlo, como si tuviera hasta la carta de la justicia. Es una persona que tiene que reparar mucho contigo y hablar sinceramente. Géminis. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis? Muchas cartas han saltado el 4 de bastos. Ahora empiezo a comprender con el 4 de bastos que son las llamas gemelas, almas gemelas, donde vosotros en otras vidas pasadas estuvisteis juntos. Cuando conocisteis a esta persona con estas cartas hermosas, que yo tengo aquí el 10 de copas, Piscis, queríais formar una familia. Amigos, os voy a enseñar lo que sucede. ¿Qué veis aquí? Hay 2 padres con un niño muy pequeñito. Algunos de vosotros con estas cartas os casasteis con esta persona o habéis tenido una relación muy seria. Otros os separasteis con la carta de ghosting o estáis esperando a que vuestra llama despierte con el 4 de bastos. Esto es lo que yo quiero ofrecerte y lo que tal vez algún día yo arrebaté de tu vida. Y necesito pedirte perdón, aunque no tenga una carta explícitamente de perdóname, amor, porque quiero estar de nuevo contigo dentro del agua, haciendo viajes, pero sobre todo estando en nuestro hogar y que nos tomemos fotos, recuperemos vídeos, alegrías, algún álbum de fotos que tenéis de esta persona o los recuerdos que habéis vivido. Otros vais a quedaros embarazadas o tener niños con esta carta de la familia. Yo no deseo más que el amor en este periodo de mi vida contigo y recuperar a mi reina, a mi emperatriz, mi emperador, con estos anillos y anclajes tan serios como las llamas gemelas. Quiero encender contigo la pasión, clavar 4 bastos en tierra y ni siquiera ampararme con ningún techo, porque esta vez yo sí que quiero mirar hacia el cielo y decirle a Dios que muchas gracias por haberte conocido. A veces no he creído que esto podría ser real o que hubiese alguien tan especial como tú que me amase tanto, pero aquí con el 4 de bastos y esta intervención divina, tu persona también responde y tiene luz y verdades sobre ti. Vais a tener un hermoso acontecimiento, algunos bodas, muchas señales y alegrías, brindis con el 4 de bastos. Aries, tu persona ni siquiera podía imaginar a quién había conocido, ha tenido que despertar de su propio viaje y quiero estar contigo, teniendo niños o una familia mucho mayor, y guardo en mis móviles algo que sea sobre ti. Puede que esta persona te esté espiando, mirando o tenga recuerdos tuyos, Géminis, o tú de ellos con este 4 de bastos y 10 de copas, Piscis. Y yo siento que algunos son físicos, no solamente digitales. Hay algo que toca, que tú le regalaste y que cada vez que lo tiene entre sus manos se acuerda de quién eres tú y él juntos o ella, como almas y llamas gemelas. Piscis en esta carta de la familia. Voy a abrir cielos por ti, amor, sobre todo con muchos arcoíris. Dejemos las tormentas y lo pasado en ese entonces. Es tiempo de que vivamos este amor en celebración. Casados, 2 cartas donde me hablan de familia, de bodas y de enlaces, amigos, muy felices y contentos. Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor en esta semana? Tengo la carta de reunidos, no necesito saber nada más, amigos, porque hay muchas noticias para vosotros. La carta del ermitaño, con Virgo, arcano mayor número 9, amor mío, estoy en el 9, en la Sefirá donde está Yesod, la luna. Siento con estas cartas que tu persona ha tenido que cruzarse muchas barreras entre él mismo, con el as de espadas, el huracán que llega con muchas noticias y también desafíos para ti, para él o para ella, porque vais a estar reuniéndoos, empezando esta vida juntos, también con el as de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio. He estado solo, aprendiendo, madurando, tal vez en ese momento no te reconocí, amor, con la carta del ermitaño, pero tú desde el otro lado como llama gemela te has vestido de rojo, has escrito
escapado por túneles, has tocado el agua como yo, como en el 10 de copas donde hay un gran océano, para sentirme y para ayudarme en este viaje. Tú te has hecho más fuerte, más sabio, con más conocimiento, y tu persona que está al otro lado también va a escapar de su soledad y abrirse con el as de espadas. Viene con muchas noticias y verdades. Reunidos, personas que estéis en la distancia, que hace muchos años que os amáis y que no habéis podido veros y que tenéis comunicación con esta persona en las de espadas a través de las redes sociales, de los chats, WhatsApp u otros que estáis más cerca. Se abren periodos nuevos y tú y yo vamos a hacer maletas para hacer escapadas juntos, viajes muy románticos, algunos con estas cartas de bodas y enlaces serán de lunas de miel, y para volver contigo a mi hogar, que eres tú. Abrazarte y besarte es lo que más desea tu persona, y decirte cuánto ha aprendido de este viaje en solitario con la carta del ermitaño. Virgo, sus propios desafíos y el as de espadas. Mirad lo que representáis vosotros, Géminis. El intelecto, la verdad que se empuña con una espada coronada. Es hora de que yo me desafíe y que trate de romper patrones, de que madure. Ya no tengo que ser infantil, amor, sí tener idealismo y pensar que podemos tener una gran familia, pero tengo que convertirme en un hombre o en una mujer que sean maduros y que sepa lo que significa el amor. Va a venir como un torrente, con muchas ganas de estar contigo, pero sobre todo de aclararte lo que tú ya creías o pensabas desde hace tiempo. Eres muy intuitivo con las cartas que yo siento de agua para ti, Géminis. Cáncer, Piscis y Escorpio con este as de copas y el nuevo romance. Lo que no pudimos hacer antes, amor, lo haremos con el 11-11. Llamas gemelas, dos ases diferentes y dos unos. Amigos, si estáis viendo el 11-11, este encuentro entre vosotros dos no solamente es espiritual, emocional, sino que también vais a estar unidos, físicos en la tierra, con bodas y estando en vuestra casa. Si deseáis vivir juntos como una pareja y no deseáis casaros por el momento, entonces estaréis muy bien avenidos. Me encantas, haces que mi vida tenga mucha verdad. Yo sí confío en ti, he entendido que este amor puede existir y quiero estar rodeándote entre mis brazos, viendo películas, haciéndote algo de comer, pero tú y yo solos, porque necesito hacer viajes, pero sobre todo enseñarte, amor, todo lo que he hecho. Quiero que te sientas orgulloso de mí, y también me fijo en ti y en todo lo que has avanzado como es ermitaño. Vosotros os reflejáis con estas cartas porque hay muchas parejas en todas ellas. Amigos, Cáncer, Piscis y Escorpio, voy a colocarlo aquí, todos los signos de aire en esta carta de las de espadas. Le ha costado creer a tu persona, ha tardado su tiempo en hacerlo, y ahora vamos a saber qué es lo que te quiere decir Géminis desde su corazón. Géminis, ¿qué es lo que quiere decirle esta persona a Géminis? Que tal vez no te dijese. Soledad, la carta del ermitaño, Virgo, tenemos en este momento, amigos. Géminis, ¿qué es lo que quiere decirle esta persona a Géminis? Celos, te está mirando, tal vez observando, teníamos un móvil, es una persona que también puede ser algo controladora, con el 5 de bastos, y yo siento que necesito otra carta más para vosotros, y en la base de la baraja es la reina de copas. He visto muchas películas y voy a por ti, amor, con el carro Cáncer, arcano mayor, número 7, con las estrellas. No me importa lo lejos que estás, si tengo que reunirme en relaciones de larga distancia donde estéis en otros países con la carta de reunidos, por fin. Voy a coger mi coche o un vehículo o un avión, pero necesito que tú y yo nos empujemos los dos a la par para estar juntos. Liberación, 10 de espadas, Géminis. Hay dolor con ese ghosting. Sé que te fuiste por mí. Lo siento tanto que vivo atormentado desde entonces. Tal vez te dejé varada o varado en una situación difícil. No me pude comprometer contigo lo suficiente o no creí en nosotros. Con esta carta del 10 de espadas va a haber un gran renacimiento. Soledad, ahora prefiero estar solo, por favor, deja que sane y yo haga mi propio camino y sea mucho más sabio y grande. Voy a volver cuando esté preparado con la carta del ermitaño. Romanticismo, he visto tu película favorita varias veces. En esta carta de romance, ojalá estuvieses abrazándome en el sofá como solías hacerlos. Algunos habéis vivido una historia de amor inmenso con esta persona. Ha podido ser hasta vuestro marido, esposa, o teníais planes para estar juntos, o habéis vivido con alguien tan grande que todavía esta persona recuerda cuando os abrazaba en el sofá.
y le hacéis algún tipo de cariño, de gracia, y os miraba a los ojos, se perdía en esta mirada, os dijo alguna vez que le encantaba. Cómo se repiten las cartas y yo siento escalofríos en este momento. Celos. Siento que voy a perderte porque es muy atractiva para otros, te estoy mirando, tal vez tu persona sepa que estás en una relación o que puedes tener más admiradores, pretendientes, los vas a tener con este 5 de bastos, Leo, y yo quiero impedirlo porque me gusta tener control sobre las personas, sobre mi vida y hasta sobre el amor. Tu persona es muy lógica, Géminis, lo ha aplicado mucho no solamente en su trabajo, sino en su vida personal y le ha costado comprender que hay personas que nos podemos amar como las almas y llamas gemelas. No es un debate racional, sino espiritual, porque está la reina de copas, es Cáncer, la vidente del tarot, que os dice: nunca había creído en las llamas gemelas, el 4 de bastos, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así, por qué me he vuelto hasta loco de lo que me estaba ocurriendo, de cifras que veía, de sueños que tenía contigo. Haced caso de esas visiones que tengáis y que llegan del mar, como estaba esa agua rodeando a esta chica en el ermitaño, y también del 10 de copas. Vais a tener fuerza para seguir madurando y creciendo en esta relación con una persona intelectual, le encanta leer y se basa mucho en la razón. Ha tenido que despertar de este viaje, como ya veis, no creía, pero he tenido que buscarlo a través de libros, lecturas de tarot en YouTube o posiblemente en Google. Ha tenido que preguntar, le ha parecido todo muy irreal, hasta que ha podido comprobarlo por él mismo. Es que le amáis verdaderamente. Y Géminis, vamos a saber algo más de vuestra relación, consejo o qué quiere deciros esta persona. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril? Y esta carta, amigos míos, quiero brindar contigo. Tengo un as de copas iniciando una relación. Va a haber muchos nacimientos, celebraciones entre vosotros, familiares, papás, mamás, hermanos, donde los vais a invitar a vuestra propia fiesta, que va a ser un aniversario de boda o un compromiso matrimonial, donde vais a casaros y levantando juntos en este retorno con el número 0 que está implícito en esta carta del 3 de copas, todo el amor, brindando y compartiéndolo con otros. Vais a volver a vuestra casa con el número 3, el 3 que salía al comienzo de la lectura. Muchos avances, Géminis. Me está encantando porque estoy sintiendo que esta persona ha ido despertando poco a poco en su vida. Y en la base de la baraja vengo con muchas noticias, amor. Rey de bastos y reina de bastos. Los dos, personas muy apasionadas, francas, leales, aunque hayáis tenido muchas aventuras o conocido a alguien. Puede ser tu persona con este magnífico rey Leo y esta reina de bastos que es Aries, que los dos seáis profundamente sensuales, os encante abriros hacia las experiencias del mundo, viajar mucho, montar un negocio, tener rendimientos porque os gusta celebrar la vida, salir, ir de fiestas, estar con los amigos, ideas creativas como Géminis, siempre estáis contentos, sonriendo, con mucha gracia, a la gente le hace reír y va a venir, como veis, os quiero enseñar el 8 de bastos, que es Sagitario. Amor mío, tú y yo estuvimos en vidas pasadas. ¿Recuerdas esta lemniscata? La tiene el mago y yo sé dentro de mí mismo que tú y yo estuvimos juntos dentro de un amor infinito. Noticias, mensajes, WhatsApp. Es una persona que te va a sorprender rápidamente, Géminis, con estas noticias o mensajes que llegan a través de las comunicaciones, redes sociales, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook. Miradlo bien, Géminis, porque algo se abre para ti con mucha abundancia, alegría, felicidad y también riqueza. Un periodo muy inspirador con el rey de bastos, reina de bastos, que vosotros podéis ver y representaros en ellos, donde hasta los negocios van a ser exitosos. La gente os va a mirar, vais a ser el centro de atención con estos dos reyes. Sagitario, planificando y trayendo desde el universo, desde los confines de Júpiter, la gloria y la inmensidad del 3. Porque el 3 se asocia a Júpiter. Este número 3 con las noticias, bodas y representaciones. Vais a vivir vosotros dos periodos de mucha fiesta y alegría, saliendo mucho. Tal vez a bares, restaurantes, tomando cafés. A esta persona y a ti os gusta mucho divertiros con estas cartas. Y esto es lo que yo, amor, quiero contigo. Puedo ser tu fiel esposo, aunque algunas veces he sido un gran conquistador y muchas personas me han estado mirando. Yo soy un rey del espectáculo. Abro los telones y todos me aplauden. Es alguien que le
gusta tener mucho reconocimiento, es carismático, tiene una sonrisa muy particular y esos ojos que a ti te dejan prendada o prendado. Pero mirad a quien mira, siempre estoy mirando hacia el pasado y quiero rescatarte, eres mi reina, porque eres igual de sensual que yo, con las mismas ganas, energías, abres tus piernas y también tienes girasoles. Estas ideas productivas, también en el terreno más sensual, amoroso y en los negocios. Sois los dos muy emprendedores, tengo aquí un céntimo, puede ser de dólar, vais a tener rendimientos económicos gracias a las ideas y otros también van a quedarse completamente maravillados con este espectáculo que estáis dando, pero va a ser muy positivo. Alguien que sí te abre sus brazos para que regrese su reina y los dos vais a tener comunicación. Mirad, hay una abejita, si vosotros estáis viendo alguna abeja y os resulta muy peculiar, es que esta persona se va a comunicar contigo y las abejas logran producir mucho porque trabajan como esta reina de bastos. Los dos os queréis encontrar, sois una pareja perfecta, os entendéis de una manera muy emotiva, también mentalmente y hasta en vuestros lugares y espacios más íntimos. Así te quiero tener yo, amor mío. Ven a mis brazos. Yo no quiero que dejes tú tu imperio. Me encanta lo que haces, que trabajes, que otros te miren, pero quiero que seas para mí, porque sí que he probado otras personas, a veces con garra tan seductora que tengo, se me han acercado hombres y mujeres, pero no consigo que nadie encienda mi basto, mi pasión, mi intuición como tú, y te mando muchos mensajitos a través de mi mente intuitivamente y espero que tú los recibas. Ahora estoy empezando a creer en la magia porque la reina de bastos es una brujita y vosotros tenéis poderes y estáis sabiendo a través de Piscis, que podéis tenerlo en vuestra carta astral, o de Aries como esta reina, que esta persona está avanzando y creciendo con vosotros. Una pareja perfecta. Amigos, donde queréis celebrar, vivir, ser apasionados, os dais al mundo, alegráis a la gente, parecéis mucho más jóvenes. Estos dos reyes crecen y sin embargo la gente os dice: Géminis, parece que no tienes los años, o ¿qué estás haciéndote? ¿Algún tratamiento especial? Porque mirad, amigos, así os veis representados, aunque tengáis 50 años, 70, la gente os ve juveniles, con mucha ganas de vivir. Esto es lo que os quieren decir estas cartas. Leo, y ya he colocado a Aries, un nuevo comienzo, hay muchos cambios para vosotros. Cáncer en este 3 de copas, qué gloria para vosotros, porque el número 3 sí que estaba marcando esta lectura, amigos, y quiero que lo recordéis como son estas señales divinas. Yo siempre me las tomo así. Gracias a todos los que habéis estado en esta lectura. Mi ascendente es Géminis, yo también estoy sintiendo como vosotros y tomo los consejos de estas cartas. Me ha encantado la reina de bastos. Es una persona y tú que podéis seros fieles porque os dais todo aquello que queréis y que necesitáis. No tiene que buscar esta persona en nadie más, solamente en su reina. Y también siento con el 8 de bastos que esta persona te puede empujar o ayudar en tus negocios, en tu trabajo, a estimularte, a enseñarte muchas cosas. Es una persona muy sabia que ha vivido mucho y que vais a hacer viajes con el 8 de bastos. Amigos, esperad estas noticias, acontecimientos tan grandes, y con estos 8 bastos dejad que salga todo vuestra grandeza y esta reina de bastos o rey, porque yo sé que hablo para hombres, como vosotros os identificáis mejor. Gracias a todos, os envío desde aquí besos, abrazos, mis bendiciones, os quiero mucho a todos, que seáis muy felices, que brindéis con vuestros papás, mamás, familiares, hijos si los tenéis, y con vuestro romance de vuestra vida, de vuestra llama o de vuestra alma. Gracias de nuevo, activad la campanita, suscribíos, poned un like y dejadme en comentarios todo lo que estáis sintiendo o viendo. Puede que ser que el 3333 esté presente en vuestra vida. Eso significa que vuestro sueño se va a cumplir, materializar. No os angustiéis ni os preocupéis por la hora, es que ya está atado y todo hecho, y como una semilla va creciendo poco a poco hasta formarse un gran girasol que brote en vuestra vida. Si estáis viendo algún número como el 1111, el 22, también decídmelo y yo os diré lo que significan. Gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura. Pasad una feliz semana con mucho sol. Mirad que estamos teniendo una etapa muy veraniega, y conquistad ese mundo porque todo el mundo os está mirando así, es textual. Sois el alma de la fiesta. Y las personas que conocéis o van por la calle o que están en vuestro trabajo, siempre se os quedan mirando a los ojos y tratando de saber por qué tenéis esta magia tan especial y tenéis tanta luz y brillo en los ojos. Gracias a todos, Géminis, y hasta la siguiente lectura.